Bueno, estamos en el mirador de la Plaza del Rey, que da acceso al Jardín de los Pinsapos, un jardín que tiene de peculiaridad, de singularidad, que es el único jardín de pinsapos dentro de un espacio habitado, en este caso en un pueblo, que existe en el mundo. ¿Y por qué digo esto? Porque el pinsapo, como sabéis, es una especie endémica de la Sierra de Cádiz y de la Sierra de Ronda, solo existe aquí, y el pinsapo está considerado un fósil viviente. Pues es de lo poquito que queda, es un relicto de la época del Cuaternario, cuando las temperaturas empezaron a suavizarse, pues estos árboles tendieron a ir desapareciendo de las zonas donde estaban y quedándose aislados en algunas cumbres. Ese es el carácter relicto que tiene este árbol y por eso de la importancia, es el único árbol, el único abeto que tenemos en la Sierra de Cádiz, en la serranía de Ronda, y que es un endemismo, no existe en ninguna parte del mundo. Desde este mirador, como podéis ver, se ve nuestro pantano, el pueblo de Godonales, con su sierra, la Sierra de Lija, Olvera, el Tajo Algarín, detrás está el pueblo del Castor, y abajo tenemos el bosque de Pinsapo, como he dicho anteriormente, que es no es ni más ni menos que una recreación de un bosque mediterráneo, con todos los árboles típicos del bosque mediterráneo, encina, acebuche, algarrobo, almendro y la especie estrella, el pinsapo. Como decía, el Jardín de Pinsapos, estamos en la Plaza del Rey, donde está actualmente el pueblo. Si bien es verdad que el pueblo ha ido descendiendo desde sus orígenes, antes estaba en la villa medieval, en la parte este, ha ido descendiendo hasta la zona un poco más suave del pueblo, mirando al noroeste, donde estamos actualmente. Ese traslado ocurrió a partir del siglo XVI y se culminó hacia el siglo XVIII aproximadamente. Y desde aquí, como siempre, aprovecho para invitaros a todos y todas a que vengáis a Zahara, uno de los pueblos más bonitos de España. No lo digo yo, lo dice el título perteneciente a la Asociación de los Pueblos Más Bonitos de España. Además de este, tenemos varios premios de embellecimiento y mejora de los pueblos gaditanos y de los pueblos andaluces. Tenemos el corpus declarado Fiesta de Interés Turístico Nacional, único corpus en toda Andalucía que ostenta esa distinción. Población de carácter pintoresco, conjunto histórico-artístico, conjunto monumental y un pueblo, la verdad, que precioso y que probablemente lo mejor que tiene es el carácter de la gente, que somos abiertos, muy acogedores y en donde pasar unos días siempre hace que vuelvas al pueblo. Gracias. Bueno, buenas tardes, buenos días. Mi nombre es Juan Manuel Ruiz Fernández, soy de aquí de Zahara de la Sierra, 48 años, y llevo toda mi vida aquí viviendo en Zahara
y gracias a Dios estoy jubilado y yo espero quedarme aquí en mi pueblo para siempre. Y bueno, el tema de esta charla es el tema de las cachiporras, un tema que se data de 1500 más o menos, que era más o menos es esto, es una fusta, una especie de látigo, que lo hacían los antiguos cabreros y los antiguos gente que estaba con el ganado fuera para entretenerse, y su función era hacer un látigo para las cabras y para las ovejas y para todo el tema de animales. Y bueno, y entonces en los lunes del Corpus nosotros solemos, para que no se pierda la tradición, solemos hacer un concurso de cachiporras y tiene muy buena aceptación porque se presenta mucha gente, gracias a Dios hay gente joven que se está apuntando mucho y gente mayor que ya lo van dejando, entonces la juventud la que tiene que entrar. Y yo me enseñé a hacer la cachiporra por la gente mayor porque me gusta mucho observar y me sentaba al lado de la gente y veía, porque estos son de 5 ramales cada trenzado, y yo decía, ¿cómo estos hombres pueden hacer esto? Entonces ellos se liaban y yo mirando y empecé. Y bueno, y aquí está la prueba, es de una cosita bien hecha. Bueno, pues esta cachiporra es del año pasado, como veis está seca, pero cuando está la hierba que es juncia, una especie de junco que se cría en los sitios húmedos o cuando llueve, sitios hondonadas donde se queda agua estancada durante mayor tiempo de esto, pues allí la recolectamos y el lunes de Corpus hacemos el concurso de cachiporra, que verde se queda muy bonita, incluso cruje, pero esta no lo vamos a poder crujir. Y muy bien, entonces el Corpus Christi de Zahara se celebra más o menos a 1 de junio por ahí, que se adornan todas las calles, una cosa preciosa lo que se hace en el pueblo este, y está la tradición de las cachiporras. Mucha gente viene solamente para ver el concurso de cachiporras, que les gusta mucho, y echamos un lunes precioso porque el domingo de Corpus es cuando es la procesión, cuando viene todo el mundo a ver las calles adornadas, cuando es un hormiguero de gente, cuando más fiesta hay. Y entonces el lunes que queda para la gente del pueblo, pues entonces cuando nosotros hacemos el poquito concurso, que empieza a las 3 o por ahí y termina sobre las 5 de la tarde, y esto es mucha gente apunta y vamos, que hacemos una fiestecita para el pueblo maravillosa. Y ya está, y esto es lo que más o menos la cachiporra, lo que es una tradición que no queremos que se pierda. Cachiporra, no sé de qué viene el nombre, esto se lo pondrían ellos antiguamente, pero vamos, aquí le seguimos llamando cachiporra, que viene antigua. ¿Y qué más decir de la cachiporra? Que espero que en junio, cuando sea el Corpus, que venga a vernos, a Zahara de la Sierra, un pueblo precioso, que venga al Corpus y que se apunten también al concurso, que si ellos no, la gente que quiera apuntarse o no sepa, yo, como Juan Manuel Ruiz y muchos compañeros y juventud, intentaremos ayudarlos y que pasen un día agradable aquí en Zahara de la Sierra, en el Corpus y haciendo sus cachiporras. Por mí, todo perfecto. Muchas gracias y os esperamos en Zahara de la Sierra. Estamos en el centro de interpretación de la villa medieval. Es un centro, un espacio ritual en donde todas las civilizaciones que han pasado por aquí, desde los íberos hasta nuestros días, utilizaron este sitio para lo mismo, para las ofrendas, plegarias, rezos a los distintos dioses de cada civilización. Donde podemos ver los antiguos restos de la mezquita musulmana y la iglesia cristiana que se construyó sobre los restos de la mezquita, además de una cisterna íbera, vestigios romanos, etc.
Estamos en la Torre del Homenaje, el punto más alto de la villa medieval, donde vamos a ver un centro de interpretación de la Torre del Homenaje, un espacio expositivo que recrea la vida dentro de una torre, ¿no? Aquí podemos ver restos arqueológicos de todas las civilizaciones que han pasado por Zahara, desde los íberos hasta los cristianos, pasando por musulmanes, cristianos, romanos. Y es interesante lo de la torre porque recrea, hace alusión a la toma de la villa de Zahara, la toma definitiva de la villa de Zahara por parte cristiana. No hay que olvidar que durante el siglo XIV Zahara fue tomada por los cristianos se la tomaron a los musulmanes se la vuelven a tomar a los cristianos, y ese es el pretexto para que los reyes católicos desencadenen la guerra contra el Reino de Granada. Y nosotros cada año en el mes de octubre hacemos una recreación histórica donde, entre otros muchos temas, hablamos y recreamos esos momentos, en 1483. Hablando de la recreación de la toma de la villa, es una de las fiestas que más auge ha acogido en Zahara en los últimos años, pues uno de los momentos álgidos y cumbre de esa recreación histórica es la representación de la leyenda de las palomas, donde los cristianos, como decía antes, toman la villa a través de una escalada que realizan por los muros de piedra de la fortaleza, engañando a los musulmanes, y eso se recrea cada año en octubre, y los cristianos en la recreación salen por ahí. Es decir, una escalada muy visual y que cada año atrae a miles y miles de personas. Ahora vamos a pasar dentro y lo primero que veremos será un aljibe musulmán de reciente descubrimiento, que se ha descubierto hace relativamente poco, que está a mano izquierda, y después una serie de paneles informativos donde recrean, como decía antes, la vida dentro de una torre. Y arriba pues veremos alusión a lo que explicaba antes, a la toma de la villa. Y por supuesto aprovecho la ocasión para invitaros a todos a venir a Zahara, a la villa medieval, a la Torre del Homenaje, al punto más alto, donde podéis ver restos arqueológicos desde todas las civilizaciones que han pasado por aquí, y es un punto muy frecuentado y que con toda seguridad va a ser de vuestro agrado.